dar comienzo a esta tertulia de viernes 16 de enero de 2026. Empiezo por acá, por quienes me acompañan en estudio. Mariana Blengio, ¿cómo andas, Mariana? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Todo bien. Juan Grompone, ¿todo bien, Juan? Todo bien, buen día para todos. Rafael Mandresi. Rafa, buenas tardes para vos, ¿no? Sí, buenas tardes, sí, buenos días para ustedes y si me permitís un saludo especial para Mariana. Creo que la última vez que nos vimos hace 40 años. Estaba diciendo eso ella hace unos minutos, ¿no? Pero no era 40 años. ¿Cuánto? ¿Vos tenés el cálculo, Mariana? Rafael sí, debe hacer 40 años. ¿Ah, sí? Sí. Porque nadábamos juntos en piscinas abiertas. ¿En serio? Sí, Mirá, sí. no sabía de dónde era la cuestión. ¿Eran Sí. ambos nadadores? Somos. Sí, señor. Son. No sé, Rafael, No. si ahí en París vas a nadar al Sena, que ahora lo habilitaron. Estoy por irme ahora. Me encantaría ir este año a ver si me tiro al Sena. Tengo que ir en verano, ¿no? Porque ahora me Claro. congelaría. Mariana era una excelente nadadora, yo no. Por lo tanto, no tengo dudas que ella sigue siéndolo. Yo estoy jubilado. Pero mirá qué lindo reencuentro entonces. Reencuentro de nadadores. Bueno, muy bien. Y voy con el saludo también para Ana Ribeiro, por supuesto. ¿Cómo andás, Ana? ¿Todo tranqui? Todo muy bien. Vamos al primer tema que tenemos para hoy. La insistencia del presidente estadounidense Donald Trump por hacerse de Groenlandia ha hecho que esta gran isla entre los océanos Atlántico Norte y Ártico esté en el centro del tablero geopolítico global. Groenlandia cuenta con poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, de los cuales el 80% están cubiertos de hielo. Pero bajo esta capa glaciar hay tierras raras con hierro, zinc y otros minerales, aunque su economía se sustenta en la pesca y la exportación de camarones. Culturalmente, la isla está vinculada desde sus primeros pobladores hace 1000 años con los colonizadores vikingos y noruegos. Hoy la población se compone de los nativos, los inuits y descendientes de europeos. En Groenlandia viven unos 57.000 personas, su capital es Nuuk, y su jefe de estado es el rey Federico X de Dinamarca, pero el territorio tiene un primer ministro y su propio parlamento. La isla no pertenece formalmente a la Unión Europea, pero sí se considera dentro de la OTAN porque su defensa está a cargo de Dinamarca, que es miembro de esta alianza militar del Atlántico Norte. En este escenario, Dinamarca ha recibido un respaldo explícito de sus socios europeos y aliados de la OTAN. De hecho, Francia, Alemania, Suecia, Noruega y Canadá manifestaron su apoyo a la soberanía danesa sobre Groenlandia y en los últimos días reforzaron su presencia militar en la isla mediante ejercicios conjuntos y despliegues coordinados mientras avanzan iniciativas diplomáticas, como la apertura de consulados en Nuuk. Bueno, vamos a aprovechar que Groenlandia está en el foco, en el centro de la atención. Vamos a hablar de su historia, de su presente, de su futuro. A ver, Juan quiere empezar con el tema. Sí. Yo creo que lo más interesante de Groenlandia es su nombre. Porque Su nombre. Su nombre es Grenland. Quiere decir tierra verde. Cuando los vikings llegaron era verde. Y hoy es así, es de hielo. Hoy está cubierta de nieve y de hielo. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Grenland? ¿Y qué pasa con esto? En el siglo IX los vikings navegaban por todas las filas de islas del Atlántico Norte. Fíjense, la secuencia era England, Irland, Island, Greenland y llegaban a Canadá, que llamaban Vinland, tierra del vino. ¿Ustedes se imaginan ahora a Canadá como productor de vino? Parece imposible. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la temperatura no era la actual. En el siglo IX, cuando viajaban los vikings, había otra temperatura. En el siglo XI comenzó lo que se llama la pequeña glaciación y empezaron a avanzar el frío y luego los hielos. Y los vikings abandonaron América por eso, ¿no? Es decir, ya no podían llegar en esa cadena de islas porque se helaban, es decir, no encontraban alimentos, es decir, Greenland había dejado de ser verde.
Por eso ese territorio es todavía viking, ¿no? Y entonces, o sea, danés, ¿no? Trump quiere romper siglos de historia, más de 11 o 12 siglos de historia a su provecho, ¿no? ¿Quién sigue por el lado de la historia? A ver, los historiadores a la distancia. Dale, Ana. Bueno, Juan ha hecho un buen comienzo con esa historia. Yo seguiría con la colonización, que es una palabra que está detrás de todo lo que está pasando, ¿no? Este territorio, como tantos otros, fue tomado, distribuido, tiene 2 siglos de colonización encima, y lo que está sucediendo con su estatus actual es una rémora de esa colonización. Son estados, hay que recordar que es una isla, es difícil hablar de país, porque tienen una identidad, pero no es una identidad nacional tal como en los estados nacionales surgidos en el siglo XIX pensamos cuando decimos nación. Y son lugares que tienen, como tantos otros, rémoras de esa colonización. Quedan bajo protectorados, quedan con una parte de su estado intervenido, generalmente las relaciones exteriores, todo lo que tiene que ver directamente con comercio y con asuntos bélicos, y tienen esa autonomía que, como tú decías en tu introducción, Romina, les permite un parlamento, un primer ministro con aires de autodeterminación. Estamos hablando de cosas que le pasa también, qué sé yo, a las Islas Vírgenes, a Samoa, a Polinesia, a Nueva Caledonia, e incluso a Marruecos, que nominalmente ante la ONU, por ejemplo, sigue perteneciendo a España, pero bueno, está ocupada de hecho por el gobierno actual de Marruecos. Son, insisto, rémoras de los sistemas y de los episodios coloniales. Ellos no se sienten del todo pertenecientes a Dinamarca. Hay varias quejas, algunas muy en clave femenina que me permito recordar. La primer ministra el año pasado, si no recuerdo mal, o el anterior, la primer ministra de Dinamarca, o la ministra de Cultura, perdón, que ahí se me traspapeló. No, creo que fue la primera ministra. Sí. Había ido a pedir personalmente disculpas a las mujeres inuit porque durante años se las sometió a un proceso no del todo claro para ellas de esterilización masiva. Entonces, para no permitirles tener hijos y que no cambiaran demográficamente la situación y no resultaran los inuit en una carga económica para Dinamarca. Eso es algo que no se borra solo con un pedido de disculpas. Entonces, hay una pertenencia conflictiva a Dinamarca. Hay una pertenencia en clave de rémora colonial. Y ahora sucede lo que todos sabemos que está sucediendo. Entonces, hay una población ancestral, hay una presencia poblacional diversa, heterogismo, técnicos, ingenieros, pescadores de origen ruso, de origen chino, de origen norteamericano, científicos, militares. Parecía que había lugar a la armonía y a una rara heterogeneidad en una población que no llega a 60.000 habitantes. Todo eso ahora es impactado por una fuerte demanda de condiciones geopolíticas que tú también explicaste al principio, Romina, cuando enumeraste algunas de las cosas que me permito volver a repetir tiene Groenlandia y que la hacen muy apetecible, no solamente su uranio, su petróleo, su gas, su zinc, su carbón, su platino, sus minerales de hierro, su oro. Es una situación mundial, estratégica, planetaria estratégica, que le permite ser indispensable para la seguridad, porque desde allí lo que se vigila, lo que se puede controlar e instalar es el radar de misiles que le permite a Estados Unidos tener confianza en una especie de casco protector frente a una eventual
un eventual ataque ruso. Entonces, es una de las situaciones más candentes del planeta hoy, sin duda. Vamos con Mariana, que creo que vos querías mencionar algo de el episodio que comentaba Ana, ese pedido de perdón. Bueno, sí, interesante el abordaje que hacía Ana. Groenlandia hoy está en el ojo de la tormenta, ¿no? Evidentemente todas las luces están apuntando hacia ahí, además de otras luces que tenemos en el mundo, pero estamos bastante preocupados, ¿no? El mundo entero sobre lo que va a significar o puede llegar a significar un conflicto de envergadura mundial, ¿no? Pero bueno, sí, yendo a lo que mencionaba Ana, Groenlandia es fruto del colonialismo, ¿no? Ha sido colonizada duramente por Dinamarca, y el caso que ella hablaba se llama el caso Espiral. ¿Cuál es este caso? En la década del 60, de 1960 a la década del 90, es decir, durante todos esos 40 años, 30 o 40 años, se esterilizó, es decir, ¿qué se hizo? Se introdujo en las niñas, adolescentes y jóvenes dispositivos intrauterinos, DIUs, sin su consentimiento, a los efectos del control de la población, ¿no? Ya habían Dinamarca ya había hecho un experimento que se llamó el experimento de los niños daneses, que era llevar niños chiquitos, inuits, a Dinamarca a ser educados por los daneses, ¿no? Y los extraían de sus familias nativas y se los llevaban a Dinamarca a ser educados y, vamos a decir, incorporados en esa cultura dinamarquesa, danesa. Y este experimento que se hace, que por supuesto estaba... ¿Recordás la fecha que dijiste, Mariana? 1961 empieza y termina por la década del 90, como les dije. No es porque sí que la primera ministra de Dinamarca, junto con el primer ministro de Groenlandia, llevan adelante en el 2025 ese acto de disculpas, vamos a decir, con una envergadura simbólica, ¿no? A modo de reparación. Una reparación que también es económica, va a implicar millones de euros a los efectos de reparar el daño psicológico, el daño físico. Hubo niñas de 12, 13, 14 años que se les había introducido el DIU y ellas no sabían y creían que no podían tener descendencia, y así vivieron durante mucho tiempo hasta que, con complicaciones, porque un dispositivo intrauterino incluso no es recomendable para una niña como es de 12, 13, 14 años, y exige un montón de controles y por supuesto exige algo que es fundamental, que es el consentimiento. Y de esa forma Dinamarca lo que hizo fue intentar controlar ese crecimiento o posible crecimiento demográfico en esta tierra, que por supuesto estratégicamente, como bien se mencionó por Ana, tiene recursos naturales absolutamente codiciables. Y aquí voy a lo de la disculpa del 2025. Siempre se interpretó que es una forma de que, ¿por qué hace la disculpa en 2025 y no la hace antes? ¿No? Porque este experimento finalizó en la década del 90. Y evidentemente estamos yendo dentro de un círculo muy preocupante, en el cual Groenlandia también hoy, con un sentimiento fuerte también de autonomía, está diciendo, bueno, claro, aquí también estamos nosotros, ¿no? Pero el caso Espiral es un caso de esos que la historia nos muestra, de utilización y manipulación del ser humano sin ningún tipo de ética,
¿no? Y es un caso sumamente interesante para entender la importancia de lo que implica someternos como seres humanos a experimentos, ¿no? Y hoy lo tenemos mucho más incorporado, o por lo menos eso espero, que cuando vamos a un sanatorio, a un hospital o a alguna clínica, si se nos llega a invitar o a sugerir algún tipo de experimento o algún tipo de tratamiento que implica una investigación en nuestro cuerpo, tengamos que estar absolutamente asesorados de todas las consecuencias que ello puede tener. Vamos con Rafael ahora, con un primer abordaje. Sí, cómo no. Yo quería arrancar por la geografía A ver, dale. para situar algunas dimensiones de la cosa, ¿no? Groenlandia se la considera la isla más grande del mundo. Habrá que ver cómo se define una isla, ¿no? Hasta qué punto algo tan grande sigue siendo una isla. Pero en todo caso, tiene algo más de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, lo cual representa 20 veces la superficie de Dinamarca. Es decir, Dinamarca es 20 veces más pequeña territorialmente que Groenlandia, y para poner una referencia más familiar, se trata de 35 veces la superficie del Uruguay. Aún así, no es conveniente confiar en los planiferios tradicionales, porque esos planiferios se componen sobre la base de la proyección que se conoce como proyección de Mercator. Y por lo tanto se agranda hacia los polos y da la impresión de que Groenlandia fuera gigante, un poco menos que el territorio africano, cuando en realidad Groenlandia es 15 veces más chica que África. Y en esa superficie hay una población de entre 50 y 60 mil habitantes, como decían recién, es decir, que cabe en el Estadio Centenario. Eso es bien gráfico. 35 veces, decías, nuestra superficie, con una población equivalente a un Estadio Centenario casi completo ahí. Sí, digamos, un Estadio Centenario, un día de clásico, ponele. No un clásico de verano, porque ahí va menos gente, supongo. No, pero en fin, ponele una dimensión de esa naturaleza. Es decir, estamos hablando de eso en términos de dimensiones. Y después veamos dónde está Groenlandia. Está más cerca de Estados Unidos que de Dinamarca. Pero está sobre todo mucho más cerca de Canadá. Es decir, si hubiera que identificar un territorio al que Groenlandia podría adscribirse, sería más bien el territorio canadiense. Yo, en realidad, si fuera canadiense, estaría muy preocupado, porque si Trump consigue su propósito de anexar Groenlandia, Canadá queda en una especie de tenaza, porque tenés Groenlandia de un lado, Alaska del otro y Estados Unidos del sur, siendo todo eso Estados Unidos. Va a llegar un momento que van a decir, bueno, pero pará, no podemos tener a Canadá en el medio, Canadá también tiene que ser nuestro, como parte ya fue dicho. El tema de los motivos invocados por Trump para decir esto tiene que ser nuestro, es algo que eventualmente lo podemos comentar en una segunda vuelta, pero yo quería terminar esta primera intervención con una referencia a lo que decía Mariana recién y a lo que había dicho Ana antes, respecto del aspecto colonial de este asunto. No sé si es un término que técnicamente corresponde o no, pero los daneses llevaron a cabo una política criminal en Groenlandia, como en muchos otros casos de dominación colonial, la política que describía recién Mariana. Es decir, tampoco nos quedemos con la idea de que Dinamarca es lo que vio la gente en la serie Borgen. Hay muchos oyentes, bueno, hay varios que mencionan la serie Borgen para acercarse a Dinamarca, pero hay varios que ponen el foco en esto que está señalando. Por ejemplo, para muchos es una novedad enterarse de esa política que llevó a cabo Dinamarca, ¿no? En territorio groenlandés. Les resulta aberrante, dice, esto
¿por qué no se denunció, ¿no? con más fuerza? ¿Por qué no se hizo más hincapié en esto, no? Bueno, es algo que se reveló hace relativamente poco tiempo. Y además, es una política relativamente, no en las modalidades concretas, pero en los términos del control de la población en los territorios colonizados, es una política muy clásica. Es decir, la intervención para, digamos, modificar el patrón demográfico de una sociedad colonizada es algo que se ha hecho regularmente en los imperios coloniales, y Dinamarca no es la excepción. Por lo tanto, rasgarse las vestiduras por Dinamarca, no cuenten conmigo. Tampoco, por supuesto, por el señor Trump, que no me simpatiza en lo más mínimo, pero quiero decir, no se trata de elegir acá entre los buenos y los malos. Hay cosas muy turbias y muy desagradables en todas partes, y por supuesto, uno puede pensar, bueno, ¿a quién corresponde decidir? Bueno, a los habitantes de Groenlandia, en todo caso. Es un asunto ese bastante más complejo, porque bueno, estaríamos hablando de algunas decenas de miles de personas, que se dirá, son tan respetables como millones y millones de personas en la manera de decidir cuál es su propio destino. Pero en fin, esa sería una discusión aparte. En cuanto a esta especie de partido, no ya clásico, pero en fin, de partido entre Estados Unidos y Dinamarca respaldada por otros países europeos, no es tan sencillo elegir el lado de los buenos. A ver, voy con un mensaje, volvemos enseguida con algo que lo que estaba comentando Mariana, pero dice Anaí, no es esterilización, es anticoncepción obligatoria y no deseada y no autorizada. Lo mismo se hizo, a propósito de lo que decía Rafael, ¿no? Lo mismo se hizo a los indígenas canadienses y norteamericanos. Los médicos de los 70 podrían haber sacado los DIU. Deben estar vivos, dice, y debieron ser juzgados, plantea. Sí, comparto totalmente. Fue una política eugenésica, además, porque esto generó muchas muertes. Y además tengan en cuenta que estamos hablando de 4.500 mujeres, ¿no? De edades como ya las mencioné. Pero evidentemente la opresión del nativo, del pueblo originario, es algo que lo vemos reproducir en distintas regiones. Lo hemos visto en América, ¿no? Uh-huh. Ahora lo estamos analizando allí. Lo que sí quiero señalar es por qué esto no salió a la luz. Es verdad, esas cosas que son insólitas, ¿no? Uno con la cabeza ahora dice cómo tantas décadas con esta política que, como decía Rafael, era hasta criminal, fue criminal, porque le vedó de los derechos reproductivos a miles de mujeres y por supuesto dañándolas. Pero quiero recordarles que las investigaciones con seres humanos, los experimentos con seres humanos han ocurrido en el siglo XX en países donde uno quizás ni se lo puede imaginar. Para que tengan una idea, en Estados Unidos, entre las décadas del 30 y del 70, se hicieron 2 experimentos que hoy son leading case en materia bioética, que es uno en Alabama y el otro en Willowbrook, en Nueva York. ¿Qué son estos experimentos? Son experimentos en los cuales se investigó, en el caso de Alabama, la sífilis. Uh-huh. Entonces se trabajó y se utilizó a quién fue con quienes se investigó, con afrodescendientes muy pobres, a quienes se les dijo que iban a tener una vida mejor salud, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que se hizo fue investigar sobre cómo era la enfermedad, la sífilis. Incluso habiéndose descubierto la penicilina, se siguió con esta investigación hasta que en la década del 70, y en virtud de la prensa, sale a la luz toda esta investigación, que hoy es el caso, uno de los casos más famosos que tenemos en materia de investigación en seres humanos. Y el otro caso que les menciono, que es el de Willowbrook, se investigó con niños con retardo mental,
porque evidentemente aquí lo que se hizo es buscar grupos absolutamente vulnerables, como pueden ser personas que por motivos étnico-raciales puedan tener un grado muy fuerte de vulnerabilidad y por supuesto pobreza, y en el caso de estos niños que tenían retardo mental, se les decía a los padres que se los iba a cuidar, que se les iba a atender, incluso había hasta lista de espera para ingresar a este lugar que era Willowbrook, y lo que se investigó fue la hepatitis, y la dimensión y la profundidad de esas investigaciones fueron realmente gravísimas. Todo eso sucedió en un Estados Unidos en las décadas del 30, 40, 50, 60, 70, hasta que en la década de 70 todo esto explota. La prensa tiene un rol muy importante en esa explosión y va a generar lo que va a ser el primer informe del mundo, en el cual, más allá del Código de Nuremberg, que se podría hablar después, en el cual se dijo: vamos a investigar con los seres humanos teniendo en cuenta los principios, como puede ser la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Estabas mirando, hay oyentes que se sorprendían por la situación que contábamos en el caso de lo que había hecho Dinamarca, ¿no? Con esas niñas. Hay otros que no, que dice que conocían el caso por haber sido estudiantes de Derecho y haberte tenido de profe de bioética en la facultad, y entonces lo tenían muy presente el caso. Juan, dale vos. Sí, yo quiero referirme a un problema económico. La economía de las tierras vírgenes. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Las riquezas naturales, el oro, el petróleo, los minerales, todo eso, están distribuidos en toda la corteza del planeta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si un territorio nunca fue poblado por una cosa civilizatoria, no están explotadas esas riquezas. ¿Y qué le pasa a Groenlandia? Que desde el siglo X o el siglo XI está cubierta de hielo y tiene 50.000 habitantes que se dedican a pescar y a vivir y a comer. Es decir, que no han explotado sus riquezas naturales. Es decir, creo que eso es otro incentivo. Es decir, las tierras vírgenes significan riquezas naturales desconocidas, pero existentes. Sí, sin duda. Estoy pensando, no lo aclaramos, ¿no? Creo que no fuimos suficientemente claros con eso. Se habla de las tierras raras, que son fundamentales en la tecnología más nueva, ¿no? Más moderna, en lo que son chips y demás, ¿no? Que tan demandados están en el mundo. Voy con algunos mensajes de los oyentes antes de darle paso a Ana y a Rafael. Dice, por ejemplo, Gonzalo, dice: se ha escuchado poco sobre cuál es el costo anual que representa Groenlandia para Dinamarca. Tengo entendido que están lejos de ser autosuficientes y Dinamarca tapa los rojos en las cuentas. Sí, subsidia Dinamarca hoy en día a Groenlandia, ¿no? Por eso hay un punto ahí. El otro día lo hablábamos con un académico sueco que ha estudiado el tema y que venía siguiendo mucho la situación, que es eso, ¿no? También lo que incide el hecho de que ellos quieran y se manifiesten, vaya un movimiento importante independentista, termina siendo ahora una carta de negociación también, ¿no? Entre, ¿quién me va a dar más subsidio, no? Si Dinamarca o capaz que Trump viene con la billetera y conquista alguno. Ahí hay un punto que quedaba planteado porque Trump está aprovechando también esa situación, ¿no? A ver, Ana, Rafa. Dale, Ana. Yo te escuchaba atentamente, Romina, y pensaba, sí, evidentemente tiene que ser subsidiada, pero el clima, que fue el tema por el cual empezó, el clima de la geografía, por el cual empezó este análisis Juan hoy al principio de la conversación, es determinante porque está perdiendo hielo a un paso gigantesco que yo repito lo que leí, pero se me pierde en la cabeza cuánto es esto. No me caben tantas heladeras en el cerebro. Está perdiendo 300 gigatoneladas de hielo por año.
Entonces, ese deshielo masivo es el que está produciendo los cambios. Porque que tenían lo que tenían se sabía, pero era casi inaccesible. Claro. Ahora no solamente es accesible, sino que hay, presumiblemente, a pocos años o a la brevedad, en la contemplación de los grandes tiempos, un cambio en las rutas comerciales y en las rutas de acceso. Entonces, todo eso que puede explotarse, ahora podrá explotarse más fácilmente. Por ahora es subsidiada, pero se avisora que pronto puede dar ganancias que superen cualquier subsidio. Y cuando yo pensaba en la frase tuya, Romina, que, bueno, ¿qué va a hacer Trump con su billetera? Pensaba en aquel libro que nos impactó culturalmente a todos en la década del 70, no recuerdo exactamente el año de edición, pero yo lo leí en el 70, en los 70, que fue El país de las sombras largas. Aquel libro precioso y creo yo que imprescindible, hacía un retrato moroso y respetuoso de una cultura, la de los inuit, completamente diferente a todo lo que Occidente podía imaginarse, que contrastaba con todos sus principios, con todas sus prácticas, y que generaba asombro y generaba también respeto, porque estaba redactado desde el respeto. Pero es una cultura con enormes limitaciones frente a un mundo como el de hoy. Entonces uno piensa, la billetera tendrá que comprar no solamente voluntades, cabezas, y qué hay en esas voluntades y en esas cabezas como para responder al desafío de aprovechamiento productivo de tales riquezas. Que creo que ese es el gran dilema, ¿no? No podemos decir, no, los inuit no pueden administrar lo que tienen porque no tienen capacidad cultural y técnica para saber negociar con alguien que está interesado en poner un radar de misiles o en explotar las tierras raras para el uso de la telefonía. Nadie se va a animar en Occidente a decir algo así, porque todo el desarrollo cultural de Occidente le impide decir algo así, pero van a proceder como si pudieran decirlo. Claro. Ese es el tema. Veía, hay algunos oyentes que se plantean con todo esto que estamos señalando, esta historia, ¿no? Atravesada por el colonialismo, si en realidad Groenlandia en algún momento puede llegar a ser independiente, pero pensando en la escasa población que tiene, ¿no? En solo 57.000, 55.000 más o menos habitantes. A ver. Uruguay tenía 100.000. Cuando bueno, ahí hay un antecedente, entonces, de que se puede. Rafael, ¿vamos contigo? Respecto de esto último, salvando las inmensas diferencias que hay entre ambos casos, ¿no? Pero pensémoslo en paralelo con las Malvinas. Es decir, hay una posesión colonial y hay una reivindicación de pertenencia a otro territorio, en un caso de Argentina, en el otro caso de Estados Unidos, podría ser Canadá, creo que sería más razonable si lo mira uno desde el punto de vista geográfico, pero desde ese punto de vista, ¿a quién se le ocurre la independencia de Malvinas? Que sea un Estado independiente. Se le pudo ocurrir a Lord Ponsonby, de hecho recomiendo el libro que escribió Mariana al respecto hace algunos años, unos cuantos años, para lo que entonces era la provincia oriental. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero tratemos de pensar las cosas con criterios equivalentes. En segundo lugar, lo que hace el señor Trump con esta cuestión de querer comprar Groenlandia es una cosa arcaica. Es decir, es algo que Estados Unidos hizo en el siglo XIX. Le compró Luisiana a los franceses, le compró Alaska a los rusos, y una de las motivaciones que obviamente yo presumo, y es una conjetura totalmente salvaje, es que Trump quiere tener su nombre en un territorio anexado a Estados Unidos, no porque se vaya a llamar Trumplandia, pero porque circulan mapas de Estados Unidos donde aparecen distintas zonas del país
con el nombre del presidente que las adquirió, que las conquistó en su momento. Tratándose de este personaje, no me sorprendería que hubiera algo por el estilo, además de todas las otras consideraciones. En cualquier caso, los argumentos de seguridad parecen bastante frágiles. En primer lugar, porque Estados Unidos tiene carta blanca para hacer cualquier tipo de despliegue militar que quiera en Groenlandia. Eso es un acuerdo que existe con Dinamarca y en el paraguas de la OTAN. Es decir, que si Estados Unidos quiere poner la cantidad de soldados, de armamentos, de lo que quiera en la superficie de Groenlandia, lo puede hacer mañana. Por otro lado, la idea de la circulación a raíz del deshielo que mencionaba Ana, de la circulación que se facilitaría en el Ártico, también hay que relativizarla un poco, porque se dice los barcos chinos. Bueno, ¿cuánto se ahorrarían de tiempo, no? Sobre todo, eso se destaca. Pasan hoy y van a seguir pasando con Groenlandia danesa o con Groenlandia estadounidense. Y por lo demás, todos los países que rodean el Círculo Polar Ártico, excepto Rusia, obviamente, son miembros de la OTAN. Es decir, la Alianza Atlántica, si dejas de lado a Rusia, rodea el Ártico. Es decir, que esa cuestión de que es una cuestión de seguridad nacional parece poco creíble, por lo cual uno tiende a pensar, además de la egolatría del presidente de Estados Unidos, que el asunto de la riqueza, de las tierras raras y todo lo demás que se ha mencionado, sea probablemente uno de los argumentos más atendibles que quiere explicar esta arremetida de Estados Unidos. ¿Tienen algún punto más para mencionar? Dale, Ana. ¿Sí? Romina, sí, una pequeña cosa. Hola. Dale, te escuchamos perfecto. No solamente Estados Unidos tiene permiso para una base, sino que de hecho existe, se llama Pituffik. Pero lo más sorprendente es que no hace mucho que han descubierto que había una base que la abandonaron, pero era una base grande y la descubrieron con el uso de radares, porque bueno, había pasado, no sé si una mezcla de secreto o de olvido institucional, que ambas cosas sabemos que existen en la historia. Pero esa base era del año 1959 y albergaba 200 personas y fue la que permitió el desarrollo del primer reactor nuclear portátil, que tuve que salir a averiguar qué era eso, confieso, porque yo no me imaginaba un carrito con un reactor nuclear. Bueno, es algo así. Entonces, la acaban de descubrir hace poco. Fue abandonada en 1961, hace poco tiempo, pero había allí una enorme estructura. O sea que, de hecho, sí, tienen una operativa logística importante. Yo creo que acá, y escuché muy atentamente la intervención anterior, acá lo que hay es una mezcla tan rara como confusa, porque tú decís, pero son todos miembros de la OTAN, ¿y qué hacen todos allí ahora haciendo ejercicios militares contra su socio mayor por si se le da por intervenir? ¿Qué hacen en Francia? ¿Qué hacen en Inglaterra? Hay una mezcla de retórica política, de estrategias comerciales menores, de estrategias geopolíticas de más largo plazo. Es como un cortocircuito en el Ártico, pero ante mi visión, perdón. No, simplemente el despliegue militar europeo que están haciendo ahora en Groenlandia es una risa. Es realmente fracasada. Noruega mandó 2 soldados, 2. O sea, estamos haciendo el ridículo, ¿no? Mariana. No, sinceramente creo que ahí tenemos un serio problema. No, detrás de todo esta carrera por armamentista que estamos viendo, está ese acordeón que es Europa, ¿no? Por un lado tiene el conflicto con Ucrania, por otro lado tiene ahora esta presencia y esta omnipresencia del presidente de Estados Unidos, ¿no? Y realmente es preocupante. Yo creo que así como nos despertamos un día y nos enteramos que se había extirpado a Maduro
de Venezuela, en una operación quirúrgica que, bueno, algún otro día se podría conversar de eso. Un día podemos despertarnos y ver que este ojo de la tormenta realmente se transformó en un tsunami, un ciclón o no sé qué. Evidentemente es un problema muy grave para todos, ¿no? No es la primera vez porque lo había mencionado en su primer mandato, ¿no? Lo que pasa que ahora claramente en este contexto cobra otra relevancia las expresiones de Trump sobre Groenlandia. También es cierto que hay oyentes que señalan, dice, recordar que no es la primera vez que Estados Unidos demuestra su interés en adquirir Groenlandia, ¿no? En 1867, después de que Estados Unidos compró Alaska a Rusia, hicieron un intento por comprar Groenlandia y estaban interesados en, por ejemplo, los yacimientos de carbón, dice, en la época anterior al petróleo, plantea. Me animo a decirte ahora, me estaba acordando, ¿no?, de la Constitución Nacional, los primeros artículos de nuestra Constitución, ¿no?, que prohíben que en nuestro territorio pueda llegar a ser parte de una familia o que fuera. Es interesante, me gustaría analizar eso desde el punto de vista técnico y jurídico, porque acá vemos un avallazamiento absoluto de lo que es el Estado de Derecho, ¿no?, a nivel internacional. El Estado de Derecho a nivel internacional lo han pisoteado y lo vienen pisoteando de una forma atroz. Pero bueno, también está el Estado de Derecho interno, ¿no? Entonces, ¿cómo? Imagínense que un día nos quieran comprar Uruguay, encuentran tierras raras acá que debemos seguramente tener. Y bueno, ¿cómo congeniamos, no? El artículo 1, 2, 3 de la Constitución 4, me resulta bastante fuerte, ¿no?, que venga un país y compre a la gente, compre el territorio, todo queda en lo económico. ¿Y qué pasa con esa dimensión social, esa dimensión humana, ¿no? Me resulta esas cosas que realmente no me entran en una cabeza que quizás esté muy lejos de lo que es el pensamiento geopolítico norteamericano. Ya se dijo, es la economía. Marcelo sigue recordando también, y es cierto porque lo mencionamos hace unos días cuando hablamos de Groenlandia, que Truman también ofreció a Dinamarca, en este caso, dice él, yo no tenía la cifra presente, $100 millones para quedarse con Groenlandia, pero porque le interesaba su posición estratégica. Dinamarca rechazó nuevamente, pero mantuvo Estados Unidos su base allí, ¿no? Dice, también cabe recordar que en la Segunda Guerra Mundial los aviones americanos recargaban combustible para ir a Europa, allí.